Hola a todos, este es el trabajo práctico número 6 correspondiente a sangre, la cual es un tejido conectivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular. El volumen total de sangre en un adulto normal es de alrededor de 6 litros, lo cual equivale al 7 u 8% del peso corporal total. Este fluido tiene numerosas funciones, entre las cuales se puede mencionar el transporte de nutrientes y oxígeno hacia las células, el transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células, la distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras a las células y tejidos, el transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario. Además, participa en los procesos de coagulación y termorregulación y en el mantenimiento de la homeostasis. Al igual que los demás tejidos conectivos, la sangre está formada por células y por un componente extracelular. Dentro de las células que forman parte de este fluido se encuentran los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, que en realidad son restos celulares de una célula de gran tamaño que se denomina megacariocito. El componente extracelular fluido de la sangre es el plasma, el cual le imparte a la sangre su fluidez y está constituido mayormente por agua, que sirve como solvente para una gran variedad de solutos, como son proteínas, gases disueltos, electrolitos, nutrientes, distintas moléculas reguladoras y materiales de desecho. Para poder observar esta muestra de sangre se debe realizar un extendido sanguíneo, para el cual se va a colocar una gota de sangre en un portaobjetos y se va a extender esa gota de sangre con otro portaobjetos que se denomina extensor, cuyos bordes han sido pulidos. Este extensor se coloca a una inclinación de 45 grados y se extiende esta gota a lo largo de todo el portaobjetos. Un detalle a tener en cuenta es que la gota de sangre que se utiliza para realizar el extendido es una gota de sangre obtenida desde punta de aguja, es decir, que se hace la punción venosa e inmediatamente, sin sacar la aguja, se coloca una gota de sangre en el portaobjetos para realizar el extendido, sin utilizar ningún tipo de anticoagulante. Es muy importante que este extendido pueda lograr una delgada monocapa celular, que luego va a ser secado al aire y posteriormente va a ser coloreado. Respecto a las características de este extendido, tiene que ser un extendido delgado, en donde la superficie sea completamente homogénea y que no se observen burbujas de este tipo, lo cual indica que el portaobjetos en el cual se ha hecho el extendido no estaba lo suficientemente limpio y que ha tenido restos de grasa, lo cual posteriormente va a entorpecer la observación de este extendido una vez que se coloree. Este extendido va a tener distintas partes. Una primera parte, que es la más cercana al lugar en donde se colocó la gota de sangre, que es la que se denomina cabeza, la cual es una zona excesivamente gruesa y se encuentra en el punto de partida de la extensión de la gota sanguínea. A continuación viene otra región, que es la región que se denomina cuerpo, que es en la cual se encuentra una distribución equilibrada de los distintos tipos celulares y es la región en donde se va a desarrollar la observación de este extendido sanguíneo una vez que se haga la coloración. Y la última parte, que es una región más delgada, que se denomina cola y corresponde al final del extendido. Para poder observar este extendido sanguíneo se utiliza una tinción de tipo Romanowsky modificada, que se denomina tinción de Magrun-Walhiemsa. Esta coloración consiste en una mezcla de azul de metileno, azures emparentados y eosina, y todos estos colorantes se estabilizan con glicerina y metanol.
Una vez que se desarrolla la coloración, se observa un extendido con una tonalidad de este tipo, en la cual en esta porción, es decir, una región intermedia entre lo que corresponde a la cabeza y la región de la cola, en esta zona intermedia, que es la región de cuerpo, es en donde se va a realizar la observación. Para realizar la observación de este extendido coloreado, se debe utilizar un aceite de inmersión, el cual se coloca una gota encima del extendido, y se utiliza el objetivo de inmersión del microscopio óptico para poder realizar una adecuada observación. La primera célula sanguínea que vamos a observar es el eritrocito, el cual es un producto celular anucleado, carente de orgánulos típicos, actúa únicamente en el interior del torrente circulatorio, en donde se encarga de fijar oxígeno a la altura de los pulmones para llevarlo hacia los tejidos y fija dióxido de carbono a la altura de los tejidos para llevarlo a los pulmones. Para cumplir con estas funciones, el eritrocito tiene una morfología típica de disco bicóncavo, como se observa en este esquema en la parte inferior. Tiene un diámetro mayor de 7,8 micrómetros aproximadamente y un espesor diferencial en los bordes y en el centro. En los bordes el espesor suele ser de 2,8 micrómetros aproximadamente, mientras que en el centro tiene un espesor de 0,8 micrómetros. Esta configuración particular le permite tener una mayor superficie en relación con su volumen, lo cual posibilita la realización del intercambio de gases. Esta función la cumple gracias a su gran contenido de una proteína específica que es la hemoglobina, la cual se especializa particularmente en el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. También en este esquema inferior podemos ver que si el eritrocito es observado de costado, lo vemos con su morfología típica como un disco bicóncavo, mientras que cuando es observado de frente tiene una morfología circular. En el caso de los extendidos sanguíneos, en general los eritrocitos son observados de frente. Con la coloración de Mayrum-Walchiemsa, estos eritrocitos tienen una tonalidad o toman una coloración de tipo acidófila y la mayor intensidad de coloración se encuentra en los bordes del eritrocito. En una muestra de sangre normal, los eritrocitos se encuentran en una concentración de 4,5 a 5 millones por centímetro cúbico. Las otras células sanguíneas que vamos a observar son los leucocitos, los cuales en una muestra sanguínea normal se encuentran en una concentración entre 6.000 a 9.000 por centímetro cúbico y se clasifican en granulocitos y agranulocitos. En el caso de los granulocitos, presentan granulaciones específicas en su citoplasma cuando se realiza la coloración de Mayrum-Walchiemsa. Dentro de los granulocitos vamos a observar tres tipos celulares: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. En el caso de los neutrófilos vamos a observar neutrófilos maduros o con un mayor grado de madurez, que son denominados como segmentados, cuyas características morfológicas observaremos a continuación, y observamos otro tipo celular con un menor grado de madurez, que se denominan encallado. Por otro lado, en el caso de los agranulocitos, no vamos a observar granulaciones específicas en su citoplasma, y dentro de este grupo vamos a encontrar dos tipos celulares: los linfocitos y los monocitos. Es importante destacar que tanto los granulocitos como los agranulocitos poseen granulaciones denominadas inespecíficas o granulaciones azurófilas que corresponden a lisosomas. El primer granulocito que vamos a observar es el neutrófilo segmentado.
el cual tiene un tamaño aproximado entre 12 a 14 micrómetros. Su citoplasma toma una tonalidad acidófila y sus granulaciones específicas son de color salmón, pero debido a su pequeño tamaño prácticamente no se observan en la microscopía óptica. Respecto a su núcleo, puede presentar de 2 a 5 lobulaciones, que son cada una de estas que observamos en este caso, y estas lobulaciones están unidas entre sí por finos puentes de cromatina como estos que estoy señalando aquí. Debido a la presencia o a la organización del núcleo que ya vamos a ver que es común a todos los granulocitos, esta organización en lóbulos, este núcleo puede adoptar distintas formas, por eso los granulocitos también se denominan como polimorfonucleares. En esta microfotografía electrónica, es decir, que ha sido tomada en el microscopio electrónico de transmisión, vemos un neutrófilo maduro, en el cual vemos característica lobulación de su núcleo y además vemos una distribución diferencial de la heterocromatina, que toma una posición más periférica, mientras que la eucromatina toma una posición más central. Recordemos que estos dos tipos de cromatina se diferencian por el grado de compactación, es decir, que la heterocromatina es una cromatina más compacta que la eucromatina, y además la eucromatina tiene una mayor actividad de transcripción de genes. En la concavidad de este núcleo observamos las granulaciones específicas del neutrófilo, las cuales son estas. Las mismas se ven más redondeadas y menos densas que las correspondientes a las granulaciones inespecíficas o azurófilas, que tienen los bordes más irregulares y son mucho más densas, por eso se ven más oscuras. Estas granulaciones específicas son de pequeño tamaño y esto hace que puedan ser observadas prácticamente en la microscopía electrónica, mientras que no las podemos observar con claridad en la microscopía óptica. Respecto a su función, los neutrófilos son fagocitos activos, fundamentalmente se encargan de la destrucción de bacterias, utilizando distintas enzimas bacteriolíticas que están contenidas en sus granulaciones específicas, así como también utiliza distintas especies reactivas del nitrógeno. El otro tipo de neutrófilo que se puede observar en sangre periférica es el neutrófilo denominado encallado, el cual es una célula con un menor grado de madurez que el neutrófilo segmentado. La principal diferencia con el neutrófilo segmentado es que en el neutrófilo encallado todavía no se ha lobulado su núcleo, de modo tal de que el espesor de este núcleo es homogéneo a lo largo del mismo porque aún no aparecen lobulaciones. Una vez que aparece alguna lobulación en este núcleo, ya debe considerárselo como un neutrófilo segmentado. Otro granulocito que vamos a observar es el eosinófilo, el cual tiene aproximadamente el mismo tamaño que el neutrófilo, es decir, de 12 a 14 micrómetros aproximadamente. Su citoplasma también es acidófilo, pero está cubierto por una gran cantidad de granulaciones específicas, las cuales se observan claramente en la microscopía óptica y toman una tonalidad rojo ladrillo. Su núcleo es típicamente bilobulado, es decir, que generalmente presenta solamente dos lobulaciones y toma una morfología que se denomina como lenticular. En este caso vemos una microfotografía electrónica de un eosinófilo. Observamos su núcleo bilobulado, pero en este caso el puente de cromatina ha quedado fuera del plano de corte, por eso no se observa. Además observamos en el citoplasma de estas células abundantes gránulos de mediano tamaño si los comparamos con los gránulos que vamos a observar en el basófilo, y se observan distribuidos a lo largo de todo el citoplasma de esta célula. Este es un gránulo específico y este también corresponde a una granulación específica.
Estas células se asocian funcionalmente con reacciones alérgicas, con distintas infecciones parasitarias y con diferentes inflamaciones de tipo crónicas. En la imagen superior izquierda observamos dos neutrófilos segmentados con sus múltiples lobulaciones, con el citoplasma acidófilo en donde no se puede observar sus granulaciones específicas, y también observamos un eosinófilo con su núcleo típicamente bilobulado y con sus granulaciones específicas grandes y de un color rojo ladrillo. Es importante destacar que en el núcleo de este neutrófilo que observamos en la imagen superior se ve un corpúsculo de Barr, que es el que estoy señalando, el cual es el cromosoma X individual condensado e inactivo. Este corpúsculo de Barr se ve como un apéndice en forma de palillo de tambor que sobresale desde alguno de los lóbulos del neutrófilo. Esta organización particular de la cromatina del neutrófilo es más común en neutrófilos que se observan en muestras provenientes de mujeres. En esta imagen observamos nuevamente un neutrófilo y un eosinófilo. Es importante notar que el tamaño es comparable de estos dos tipos celulares. En el caso del neutrófilo, en general se observan de 2 a 5 lobulaciones, su citoplasma es acidófilo y no se observan sus granulaciones específicas. En el caso del eosinófilo, el citoplasma también es acidófilo, pero está cubierto por una gran cantidad de granulaciones específicas de gran tamaño que toman una tonalidad rojo ladrillo. En este caso se observa que el núcleo de este eosinófilo no tiene la morfología típica, es decir, no se ve bilobulado, sino que se observan 3 lóbulos. El último granulocito que vamos a observar es el basófilo. El tamaño de estas células es muy similar al tamaño de los neutrófilos y los eosinófilos, tienen de 12 a 14 micrómetros aproximadamente. Su citoplasma también es acidófilo y en el mismo se encuentran estas granulaciones grandes que toman una tonalidad basófila, lo cual es típico de este tipo celular. Cuando este basófilo no se encuentra degranulado, estas granulaciones específicas cubren todo el citoplasma de esta célula e incluso llegan a cubrir el núcleo del basófilo. En esta imagen podemos observar el citoplasma y la morfología del núcleo porque esta célula se encuentra degranulada. Respecto al núcleo del basófilo, también presenta múltiples lobulaciones y una de las características de este núcleo es que sus lobulaciones tienden a superponerse entre sí, lo cual hace que la morfología de este núcleo tenga un aspecto más irregular que la que hemos observado en neutrófilos y en eosinófilos. En esta microfotografía electrónica observamos un basófilo en el cual vemos los 3 lóbulos que constituyen el núcleo de esta célula. Los segmentos de conexión entre estos lóbulos han quedado fuera del plano de corte, por eso no se pueden observar. Y es importante destacar la presencia de las granulaciones específicas de gran tamaño y de bordes irregulares que se encuentran en el citoplasma de este basófilo. Respecto a la funcionalidad de esta célula, en general se los asocia con distintas reacciones alérgicas. Finalmente podemos ver en forma comparativa los 3 tipos de granulocitos. En la imagen izquierda vemos un basófilo, el cual tiene el citoplasma que toma una tonalidad acidófila y en su citoplasma se observa una gran cantidad de granulación específica, la cual es grande y toma una tonalidad basófila. En este caso, este basófilo está degranulado, pero si pudiéramos observar un basófilo completamente cubierto por su granulación, veríamos que estas granulaciones cubren completamente el citoplasma, incluso se observan por encima del núcleo de esta célula.
El núcleo del basófilo tiene un aspecto de tipo irregular, de modo tal que sus lóbulos tienden a superponerse entre sí y el tamaño es de 12 a 14 micrómetros aproximadamente. En el caso del eosinófilo, el tamaño es aproximadamente igual que a los otros dos granulocitos, presenta dos lobulaciones, que es la morfología nuclear típica, de modo tal que se dice que es una célula de tipo bilobulada. En su citoplasma presenta granulaciones de gran tamaño que se pueden observar claramente en la microscopía óptica y toman una tonalidad, estas granulaciones, de tipo rojo ladrillo. El fondo citoplasmático o el citoplasma de estas células también es acidófilo. En el caso del neutrófilo, si bien estas células presentan granulaciones específicas que tienen una tonalidad en general de color salmón, no se pueden observar claramente en la microscopía óptica debido a su pequeño tamaño. El citoplasma del neutrófilo también es acidófilo y presenta o puede presentar entre 2 a 5 lobulaciones en su núcleo. Ahora vamos a pasar a observar a los agranulocitos. Dentro de este grupo, la primera célula que vamos a observar es el linfocito. El linfocito en sangre periférica presenta tamaños entre 6 a 12 micrómetros, mientras que en los órganos linfoides se pueden observar linfocitos de mayor tamaño. Estas células tienen un citoplasma basófilo, un núcleo con una morfología esferoidal de bordes regulares. Ya no se observan lobulaciones como las veíamos en los granulocitos, por lo cual a los agranulocitos también se los suele denominar como mononucleares. En sangre periférica podemos observar linfocitos de distintos tamaños, como podemos ver en estas imágenes, y con distintos grados de madurez. En la foto inferior observamos un linfocito completamente maduro, con una cantidad escasa de citoplasma, un núcleo hipercromático, es decir, que toma una tonalidad basófila intensa, y el linfocito o este linfocito con un mayor grado de madurez es más pequeño que otros linfocitos más jóvenes, como podemos observar en el resto de las fotos. En esta imagen podemos ver que este linfocito joven tiene una mayor cantidad de citoplasma que el que observamos en el linfocito más maduro. El núcleo es más grande y es menos hipercromático, es decir que toma una tonalidad menos intensa que el que observamos en el linfocito con un mayor grado de madurez. De modo tal que podemos concluir diciendo que a medida que se va adquiriendo un mayor grado de madurez, va disminuyendo el tamaño de la célula, el núcleo se vuelve más hipercromático y también disminuye la cantidad de citoplasma. En esta otra microfotografía electrónica observamos en este caso un granulocito, particularmente un linfocito. Por las características se puede decir que es un linfocito pequeño, muy similar a este que observábamos en la microscopía óptica. Tiene un núcleo grande en relación con el citoplasma. La forma de este núcleo es esférica, es decir, no hay presencia de lobulaciones, y con una distribución de heterocromatina y eucromatina característica. En el citoplasma es importante destacar que no se observa ningún tipo de granulación específica, lo cual es característico de los agranulocitos. Respecto a la función que desarrollan los linfocitos, estas células son las principales células funcionales del sistema inmunitario o linfático, cumpliendo distintas funciones como puede ser la producción de anticuerpos, la comunicación intercelular o la destrucción de diferentes agentes patógenos. Si bien es sabido que existen diferentes tipos de linfocitos, como son los linfocitos T, los B, los NK, los mismos no pueden ser diferenciados en extendidos de sangre ni tampoco en cortes histológicos a través de coloraciones de rutina. Para poder diferenciarlos se debe realizar técnicas inmunohistoquímicas que permitan el reconocimiento de marcadores de superficie específicos para cada estirpe celular.
La otra célula que forma parte del grupo de los agranulocitos es el monocito. Esta célula es la de mayor tamaño que se puede observar en un extendido de sangre periférica y puede medir entre 18 a 20 micrómetros aproximadamente. El citoplasma de esta célula toma una tonalidad basófila pálida y el núcleo es un núcleo grande y presenta una escotadura profunda. En esta microfotografía electrónica observamos a un monocito. Vemos un núcleo con una escotadura profunda y otra escotadura un poco menos profunda. Vemos además una distribución característica de heterocromatina y eucromatina. Es importante destacar la presencia de varias cisternas pertenecientes al complejo de Golgi, que son las que estoy señalando, y además se observan claramente mitocondrias en este caso. Estas granulaciones pequeñas y muy densas que observamos en la parte superior corresponden a granulaciones inespecíficas o azurófilas que en realidad son lisosomas. Es decir que en el monocito, al igual que en el linfocito, no se observan granulaciones específicas, pero sí podemos observar granulaciones de este tipo, que son gránulos de tipo inespecíficos o azurófilos. Respecto a su función, los monocitos son fagocitos por excelencia y cuando pasan de la circulación al tejido conectivo se denominan como macrófagos y actúan además a nivel de los tejidos como células presentadoras de antígenos. En esta diapositiva podemos observar en forma comparativa los dos tipos de agranulocito. A la izquierda observamos un linfocito, el cual es una célula pequeña, cuyo tamaño puede oscilar entre 6 a 12 micrómetros aproximadamente. Posee un citoplasma que toma una tonalidad basófila y un núcleo grande en relación con el citoplasma y de morfología esférica. En el caso del monocito, es una célula de mayor tamaño que puede medir entre 18 a 20 micrómetros aproximadamente. También tiene un citoplasma basófilo que en general suele tomar una tonalidad más pálida que la que observamos en el linfocito. Tiene un núcleo grande de cromatina más laxa que el que observamos en los linfocitos y este núcleo presenta una escotadura profunda, lo que hace que el núcleo del monocito en general tenga un aspecto como de herradura. Por último, vamos a observar las plaquetas o trombocitos. Estas plaquetas son restos celulares de una célula poliploide de gran tamaño, como es el megacariocito. Las características morfológicas del megacariocito las hemos observado en el práctico correspondiente a tejido linfoide, particularmente localizadas estas células en el vaso esplénico. Respecto a la morfología de las plaquetas, en general tiene una morfología discoide, el tamaño puede oscilar entre 2 a 3 micrómetros y en general se encuentran en agrupaciones de distintos tamaños distribuidas en distintas localizaciones a lo largo del extendido. En general, estas plaquetas en una muestra de sangre normal suelen estar en una concentración entre 150 a 300.000 por centímetro cúbico. Respecto a la función, participan activamente en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, en la formación de coágulos de sangre y en la reparación de distintos tejidos lesionados. En esta microfotografía electrónica, tomada en un microscopio electrónico de barrido, podemos observar la morfología de un eritrocito, de una plaqueta y de un leucocito en una imagen de tipo tridimensional. Una vez que hemos realizado el reconocimiento de las características morfológicas de cada uno de los leucocitos, vamos a pasar a realizar la fórmula leucocitaria, la cual es una fórmula porcentual relativa.
En la misma vamos a realizar el recuento de 100 leucocitos y a medida que vamos contando y observando cada una de estas células, debemos clasificarla de acuerdo al tipo de leucocito que sea. De modo tal que al finalizar el recuento vamos a poder observar en qué porcentaje se encuentran los distintos tipos de leucocitos dentro de la muestra particular que estemos analizando. Para realizar tanto el reconocimiento de los distintos tipos de leucocitos como así también el recuento o la realización de la fórmula leucocitaria, es conveniente localizarse en esta región que corresponde al cuerpo, particularmente en la porción del cuerpo más cercana hacia la cola. Es en esta zona en donde vamos a observar una adecuada separación de los distintos tipos celulares, como así también una distribución equilibrada de los diferentes leucocitos. La forma de realizar el recorrido en el extendido sanguíneo para poder hacer el recuento es en forma de banda griega, es decir, vamos a ir recorriendo el preparado haciendo desplazamientos con el tornillo de la platina, haciendo un recorrido de este tipo. Se puede describir una banda griega en el mismo sentido en el cual se ha hecho el extendido, o se puede realizar este recorrido haciendo una descripción también en banda griega, pero en sentido perpendicular al sentido en el que se ha hecho el extendido. Lo más importante es no pasar dos veces por el mismo campo, es decir, no observar dos veces las mismas células. Para poder darse cuenta cuál es el campo o la región más adecuada para realizar el recuento, debemos observar una adecuada separación, una separación de este tipo, entre los eritrocitos y los leucocitos. También debemos considerar que esta separación no tiene que ser excesiva, porque si las células están demasiado separadas, es que estamos en la porción más cercana a la cola, en donde en general cuando se hace el extendido se aplica un poco más de fuerza en esa última parte, o el hecho de aplicar una mayor presión puede generar la ruptura de los distintos tipos celulares y la alteración de sus características morfológicas, haciendo que dichas características no sean representativas de las distintas estirpes celulares. Algo muy importante a tener en cuenta cuando se observan los distintos tipos de leucocitos, que el tamaño o el diámetro de los eritrocitos en muestras normales se mantiene constante, de modo tal de que más allá de saber en forma teórica el tamaño que tiene cada uno de los leucocitos, podemos aproximar en forma comparativa el tamaño de estos leucocitos a partir de la comparación con el tamaño que poseen los eritrocitos, el cual en general es de 7,8 micrómetros. Los rangos de porcentajes en los cuales se pueden encontrar los distintos tipos de leucocitos en una fórmula normal en un individuo adulto son los siguientes. Los neutrófilos encallados se suelen observar en un porcentaje entre 0 a 5%, los neutrófilos segmentados entre 50 a 70%, los eosinófilos entre 0 a 4%, los basófilos entre 0 a 1%, los linfocitos entre 20 a 40% y los monocitos entre 2 a 11%. Como podemos observar en esta tabla de porcentajes, en una fórmula leucocitaria normal de un adulto se pueden encontrar neutrófilos encallados y neutrófilos segmentados. Los neutrófilos encallados son células inmaduras, mientras que los neutrófilos segmentados son células maduras. Existe un índice, que es el índice de Schilling, que establece una relación entre el número de neutrófilos inmaduros y de neutrófilos maduros que se observan en una determinada muestra de sangre. El valor normal es de 1 en 16. En la parte superior se coloca el número de neutrófilos encallados que se han observado y en la parte inferior se coloca el número de
neutrófilos segmentados que se han observado. La relación que debe existir entre ellos es de 1 en 16. Eso quiere decir que cada 16 neutrófilos segmentados observamos un neutrófilo encallado. Cuando se producen alteraciones en este valor, se dice que se generan desviaciones. Cuando es mayor o aumenta el número de células inmaduras, se dice que hay una desviación hacia la izquierda, mientras que cuando aumenta el número de células maduras, se dice que hay una desviación a la derecha del índice de Schilling. Estas desviaciones pueden deberse entre múltiples factores a un aumento o a una disminución de la actividad de la médula ósea, lo cual se puede generar o se puede producir cuando el organismo está cursando algún tipo de patología. De esta forma concluimos el trabajo práctico número 6 correspondiente a sangre.